Y hay una pregunta que yo quiero analizar con ustedes en la palabra de Dios, que dice: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y está basado en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 6. Quiero avanzar. Ahí está, Malaquías 1, 6, dice la palabra de Dios lo siguiente: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Este texto, el libro de Malaquías, apreciados hermanos, hay muchas preguntas ahí que Dios le hace al pueblo, o que el pueblo le hace a Dios. Pero esta pregunta del capítulo 1, el versículo 6, está hablándole a los sacerdotes. Y creemos que el ministerio en la actualidad somos ese sacerdocio. Pero ahí está la pregunta que dice Dios: en que menospreciáis mi nombre. Pero nosotros podemos hacernos ahora la pregunta: Señor, ¿y en qué estamos menospreciando tu nombre? ¿En qué estaremos nosotros menospreciando el nombre de nuestro Dios? Dice el versículo 7: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y yo lo que quiero es que hoy reflexionemos, queridos hermanos, ¿qué pan estamos ofreciendo en el altar de Dios? ¿Cómo está el alimento que estamos dándole al pueblo? ¿Cómo están nuestros sacrificios que estamos entregando a Dios? Y la queja de Dios dice que hemos menospreciado a Dios. Y el menosprecio dice ahí: en que ofrecéis sobre mi altar. ¿Qué tipo de pan? Pan inmundo. En que pensáis en que la mesa de Jehová es despreciable. Y el siguiente versículo dice lo siguiente en Malaquías 1, 8, dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Sabemos que en el Antiguo Testamento cada sacrificio tenía una dirección que seguir. Pero había diferentes tipos de ofrendas. Había oblación, había libación, había ofrendas de paz, había diferentes tipos de ofrendas. Pero había ciertos detalles o características que cada ofrenda debería de tener. Y una de ellas es que el animal que se iba a ofrecer tenía que ser ¿cómo? Perfecto, hermanos, porque es símbolo de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Dios está diciendo: ¿en qué hemos menospreciado? Y el menosprecio se basa dice: en que ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Y dice la pregunta: ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, el libro de Romanos capítulo 12 dice que el sacrificio, ¿quién es? Nosotros somos ese sacrificio. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo ¿en qué? En sacrificio vivo. Y si tú y yo somos ese sacrificio, ¿cómo estamos presentando ese sacrificio ante Dios? ¿Cómo? Y si nosotros tenemos que poner el pan al pueblo, ¿cómo le estamos llevando ese sacrificio? ¿De qué manera? El libro de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 24 al 26 dice: pero el rey David dijo a Onán: no, sino que ciertamente lo compraré por su justo precio, porque no tomaré para el Señor lo que es tuyo, ni ofreceré un holocausto que no me cueste nada.
¿Qué tipo de ofrenda presentamos a Dios en nuestros púlpitos? ¿Algo que nos cuesta o algo que no me cuesta? ¿Qué tipo de ofrenda estoy poniendo sobre el púlpito? ¿Qué tipo de pan le estoy ofreciendo al pueblo? ¿No será que estamos ofreciéndoles pan inmundo? ¿Y cómo sé que es un pan inmundo? Aquí hace la pregunta, ¿qué tipo de ofrenda estoy presentando a Dios? ¿Y cuánto me ha costado el sacrificio que pongo sobre este altar? Quiero avanzar en lo que dice el libro de Levítico. ¿Qué nos debe llevar nuestro sacrificio? Y a veces quizás le estamos poniendo esto a nuestro sacrificio. Levítico capítulo 2, versículo 11, dice la palabra de Dios: ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Hay dos cosas que Dios especificó que los sacrificios no deberían llevar. Y la primera cosa es levadura. ¿Y no estaremos ofreciendo levadura sobre nuestros altares? ¿No estaremos ofreciendo cada vez que predicamos levadura? ¿Y qué es la levadura? Hay diferentes tipos de levadura en la Biblia. Pero por ejemplo, Mateo 16:2 dice la palabra de Dios: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, ¿qué doctrina estamos poniendo sobre el altar? Jesús les dijo a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos y saduceos. Y ellos dijeron: bueno, entonces se refiere al pan. Pero Jesús les explicó: no es el pan, sino que la doctrina. ¿Y qué tipo de doctrina estamos presentando en nuestros púlpitos? Porque quizás estamos presentando sacrificios que no nos cuestan. ¿A qué me refiero? A que tomo la doctrina de otro, el tema de otro, y lo pongo sobre ¿qué? Y lo pongo sobre este altar. Entonces, hermanos, nuestros sacrificios no tienen que llevar levadura. ¿Qué otra cosa representa la levadura? Yo sé que estoy hablando con los que conocen la ley. Dice Lucas 12:1, en esto juntándose por millares a la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Posiblemente, hermanos, yo pueda estar hoy aquí predicando frente a ustedes y tener una apariencia de santidad, o quizás estar aquí con ustedes, pero ¿cómo vivimos en nuestra casa? Yo siempre lo he dicho: si tú quieres saber si yo soy cristiano, si tú quieres saber si yo oro, si yo estudio la Biblia, pregúntale a mi esposa y a mi hija si soy cristiano. Ellos son nuestros mejores jueces. ¿Qué tipo de levadura somos? ¿Qué tipo de levadura estamos presentando aquí? Dice: guardaos de ¿qué? De la levadura de los fariseos, que es ¿qué? ¿Qué es la hipocresía? ¿Qué tipo de sacrificio estoy presentando? Si hiciéramos una encuesta con nuestra familia, con nuestros hijos, y nos preguntaran si somos pastores en casa, ¿qué diría nuestra familia? Yo doy gracias a Dios porque hay dos cosas que a mí me mantuvieron en casa, y lo he dicho siempre: los jalones de oreja de mi mamá. Porque si me salía del templo, mi mamá me iba a buscar y me regresaba al templo. Pero hubo algo que a mí me mantuvo aquí. Que mi papá fue pastor de la casa. Que mi papá supo ser pastor en su casa. Espero darme a entender con esto, porque puedo yo ser pastor allá afuera, hermanos, y ganar almas allá afuera. Pero mi padre pudo ser pastor dentro de su hogar. Y eso fue lo que tocó a mí mi corazón. Entonces, hermanos,
¿Qué tipo de levadura estoy? ¿Qué tipo de levadura estoy ofreciendo en el altar? Y el versículo de Marcos 8:15 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Cuál es la levadura de Herodes? Herodes, hermanos, en la Biblia lo vemos desde un principio queriendo matar al niño Jesús. En cierta ocasión a Jesús se le dijo, Herodes te quiere matar. Herodes está relacionado, hermanos, con la malicia, con la maldad. Y Herodes, en lugar de ir a buscar al niño, él mandó a otros a matarlo. Y a veces nosotros, hermanos, ocupamos el púlpito como Herodes, como la trinchera, dice un autor. A veces usamos los pastores del culto como la trinchera de los cobardes. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces yo me pongo aquí para hablar del pecado de mi hermano, de mi hermano, de mi hermano, en lugar de ir a su casa, tocar la puerta y decir, hermano, quiero orar contigo, quiero hablar contigo, porque hay algo que tú estás haciendo mal. Pero como no me pueden debatir estando yo acá arriba, a veces usamos ¿qué? El púlpito para eso. Entonces, mis queridos hermanos, recordemos lo que dice Gálatas 5:9, que un poco de levadura, ¿qué hace? Leuda, ¿qué? Leuda toda la masa. Y el libro de 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poquito de levadura leuda toda la masa? Entonces lo que nuestro sacrificio no tiene que llevar es levadura. Pero hay otra cosa que mi sacrificio no tenía que llevar. Y dice, y de ninguna miel. De ninguna miel. Y yo me preguntaba, ¿qué quiere decir? ¿Por qué no lleva miel el sacrificio? Si la miel es rica. Si nos gusta ponerle miel a la fruta, al pan, ¿por qué no tiene que llevar miel nuestro sacrificio? Y el libro de Proverbios, capítulo 5, versículo 3, dice, porque los labios de la mujer extraña destilan ¿qué? Miel. ¿Y qué representa una mujer en la Biblia? Iglesias. ¿Y cuántos de nosotros quizás estamos presentando la miel de otras iglesias en dónde? Y en lugar de ponerme yo a estudiar la Biblia, voy a internet, veo a un pastor de X o Y denominación y me pongo a estudiar su tema y al rato que a este voy a presentar. Hermanos, a veces esos labios destilan ¿qué? Destilan miel. Y quizás estoy presentando esta miel ¿de qué? De otros lados en el altar. Y por eso dice Proverbios 21:15, hermanos, la Biblia dice examinarlo todo y retener ¿qué? Lo bueno. Pero ¿qué dice? Allá está miel. Oye, esto está buenísimo. Come la que te basta, no sea casteado que la vomites. Y de pronto quizás estamos presentando sobre nuestro altar miel de la mujer extraña. Y hemos comido tanto y tanto y tanto de la mujer extraña que ahora donde quiera vomitamos esa doctrina, donde quiera ponemos, en cualquier cosa, en cualquier detalle que nos encontramos con esa doctrina de la mujer extraña. Y ya cuando te das cuenta o se da cuenta el pastor superior a nosotros, a veces ya es demasiado ¿qué? Ya es demasiado tarde. Estamos tan inundados de miel. ¿Qué pasa cuando comemos bastante miel? Empezamos a ¿qué? A vomitar. Y a veces puede ser demasiado tarde. Dice, se usaba tanto la miel como la levadura para producir fermentación, especialmente para hacer vinagre. Los intérpretes bíblicos generalmente asocian la miel con las pasiones de la carne, que a la verdad pueden ser placenteras, pero contienen elementos de corrupción y son destructoras de la vida espiritual. También habla de la falta de moralidad. Eso dice el comentario bíblico adventista, y el comentario Hymanson dice, pero algunos, sin embargo,
creen que la razón principal de la prohibición era que la levadura y la miel eran usadas en los ritos idolátricos de los paganos. Eso dicen estos comentarios. Pero ¿de qué miel estamos bebiendo nosotros? ¿Qué miel estamos presentando que sobre este altar? Y quiero poner esta imagen aquí. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven ustedes? ¿Cómo le llaman aquí a esto? Vemos una lámpara, una luminaria, ¿no? ¿Y qué está haciendo ese hombre? Bueno, estoy tratando de ilustrar a un borracho. Un borracho va por la calle y en la noche se encuentra un poste de luz, una luminaria, una lámpara. ¿Y para qué usa la lámpara? En lugar de usarla para iluminación, ¿la usa para qué? Para detenerse ahí. ¿Y cuántos de nosotros no usamos la Biblia como ese borracho? En lugar de usarla para iluminación, ¿la usamos para qué? Para apoyar mis ideas. Y hermano, y si yo creo que la parte inocente se puede casar, encuentro el versículo para apoyar mi idea. Y si yo creo que hay que tener más de una mujer, encuentro el versículo para apoyar mi idea. Y si yo creo que X cosa, ¿encontramos o no encontramos? Dice la sierva del Señor, quien lee la Biblia para encontrar lo que quiere encontrar, ¿qué va a hacer? Lo va a encontrar. Y el problema es ese entonces, que en lugar de usar la palabra de Dios como una lámpara para que me ilumine, la quiero usar ¿para qué? Para apoyar mis ¿qué? Para apoyar mis ideas. Y estoy ofreciendo pan inmundo ante ese altar. ¿Cómo estamos usando entonces la Biblia? Quizás estoy comiendo miel de otro lado. Quizás estoy metiendo levadura. Y uso la Biblia solamente ¿para qué? Para apoyar mi idea. Así como un borracho no la usa para iluminarse. ¿La usa para qué? Para detenerse ahí porque se anda cayendo. Ahora, ¿qué sí debe llevar nuestro sacrificio? Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya presentarás sal. ¿Qué tiene que llevar nuestro mensaje, nuestra ofrenda? Sal. ¿A qué sabe una comida sin sal? Insípida. Insípida. En cierta ocasión, después de un segundo servicio en una iglesia, predicó un hermano que estaba molesto con la iglesia. Y bueno, recuerdo que se me acercó el diácono a mí y me dice: hermano, yo me quedé con hambre de la palabra de Dios en el sermón. Yo dije: hermano, pues yo me voy en ayunas porque no trajeron nada de comer. Y a veces, hermano, lo que presentamos no lleva un sabor de vida para vida. A veces no lleva sal. ¿Y qué es la sal? Dice Cristo en Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 614. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? El sabor de la sal es la gracia divina. Todos los esfuerzos hechos para hacer avanzar la verdad no son sino de poco valor, a menos que el Espíritu de Dios los acompañe. Hermanos, si el Espíritu de Dios no nos acompaña, ¿de qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve? Escuché la historia de un predicador. Estaba la iglesia llena, iba a ser el segundo servicio, y el predicador estaba allá en un cuarto y no venía a predicar. Entonces el maestro de ceremonia dijo: cantemos un himno. Y bueno, no venía el predicador, cantemos otro canto. Y el predicador no venía, y alguien dijo: bueno, ve a buscar al pastor. Y se va a buscar al pastor y lo encuentra peleando. Si tú no vas conmigo, yo no salgo. Y dice la iglesia: oye, es que está peleando con alguien que no quiere venir al culto. Oye, pero se hace tarde. Bueno, va el director de iglesia y ve que está el pastor allá en ese cuarto. Si tú no sales, yo no salgo. Y bueno, dijo: pero ya es hora, hay que lo deje si no quiere salir. Cuando abrió la puerta, el pastor estaba de rodillas diciéndole a Dios: Señor, si tú no sales, yo no salgo a predicar. Si tú no vienes conmigo, yo no voy contigo a predicar.
Hermanos, eso hay que decirle a Dios. Que si Él no viene conmigo, que si Él no sube aquí, yo no subo. Entonces, ¿cómo estamos presentando nuestro sacrificio? ¿Cómo estamos presentando nuestra ofrenda? En lo que se refiere a su capacidad de preservar, la sal es lo opuesto a la levadura. El simbolismo es claro. Nunca deben faltar los principios purificadores y preservadores de la santidad y la verdad en nuestro pacto con Dios. Deseado de toda la gente, página 406, dice: en el ceremonial del templo se añadía sal a todo sacrificio. Esto, como la ofrenda del incienso, significaba que únicamente la justicia de Cristo podía ser el culto aceptable para Dios. Refiriéndose a esta práctica, dijo Jesús: todo sacrificio será salado con sal. Tened en vosotros paz, tener sal en vosotros y paz unos con otros. Todos los que quieran presentarse en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, deben recibir la sal que salva, la justicia de nuestro Salvador. Entonces vienen a ser la sal de la tierra, que restringe el mal entre los hombres, como la sal preserva de la corrupción. ¿Cuánto necesitamos esa sal? Pero si la sal ha perdido su sabor, si no hay más que una profesión de piedad, yo les decía esto, a veces solamente profesamos y tenemos la doctrina de los fariseos, que es la hipocresía. Sin el amor de Cristo no hay poder para lo bueno. La vida no puede ejercer una influencia salvadora sobre el mundo. Vuestra energía y eficiencia en la edificación del reino, dice Jesús, dependen de que recibáis mi espíritu. Debéis participar de mi gracia a fin de ser sabor de vida para vida. Y escuchen lo que dice acá. Entonces no habrá rivalidad, ni esfuerzo para complacerse a sí mismos, ni se deseará el puesto más alto. Poseeréis ese amor que no busca lo suyo, sino que otros se enriquezca. ¿Tiene sal nuestro sacrificio o trae levadura y miel? ¿Qué le estamos poniendo a nuestro sacrificio? Dice Ministerio Pastoral, página 216. Cuando yo leí esto, hermanos, a mí me llegó, dice: el cielo se avergüenza. ¿De quién? De muchos que trabajan en todos los ramos de la obra. Especialmente se avergüenza el cielo de aquellos que son llamados al sagrado púlpito. ¿Cuántos de nosotros somos llamados al sagrado púlpito? Por lo menos predicamos una vez por semana, si no es que predicamos el domingo, el miércoles, el sábado en la tarde, otro culto especial, en un velorio, en esto, en aquello. ¿Pero de qué se avergüenza el cielo? De aquellos que son llamados al sagrado púlpito y que sin embargo no intentan hacer lo mejor. ¿Cuántas veces has avergonzado al cielo por no intentar hacer qué? Lo mejor. Muchos leen de los periódicos, revistas y libros y descuidan el estudio de su Biblia. No luchan con Dios en su cámara secreta pidiendo ayuda que Él solo puede conceder. Van a sus trabajos sin el Espíritu y sin Cristo. Los ministros se presentan ante sus congregaciones predicando fragmentos de un trillado y largo discurso, en vez de presentar a la gente una porción fresca de alimento a su debido tiempo. Y a veces, ¿qué? Presentamos un pan duro, un pan. Le cuento mi experiencia. Tengo la dicha de que allá en México mi esposa y mis hijas casi siempre van conmigo en mis giras misioneras. Pero ellas son mis jueces. Mi hija, cuando yo repito un sermón, dibuja una rana y la levanta. Esto dando a entender que yo ya prediqué ese tema. Y eso a mí me hace que buscar otro tema. Y porque mi hija me pone atención. Y a veces dice que nos presentando fragmentos de un largo y trillado discurso.
Hermano, dice que el cielo se quede. Y quizás en esa ofrenda estamos presentando levadura, estamos presentando miel, mis queridos hermanos. Por eso dice Mateo 24:25, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? ¿Quiénes son esos siervos fieles y prudentes? Hermano, aquí estamos. Nosotros, Dios nos ha puesto ¿para qué? Para que alimentemos. Y dice Carlos Spurgeon, llegará el tiempo, en lugar de que haya pastores alimentando al rebaño, habrá payasos entreteniendo a las cabras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Alimentamos al pueblo o entretenemos a las cabras? Cuando los hombres están realmente convertidos, se acabarán las controversias y debates. La verdad sencilla y escrutadora será proclamada por labios tocados con un carbón encendido del altar de Dios, dice La Voz, Educación y Uso Correcto, página 352. Hermanos, si no hay sal, siempre va a haber debate, siempre va a haber controversia, siempre va a haber dudas, siempre va a haber todo esto. Y es porque quizás, hermanos, en lugar de sal estamos poniendo levadura y le estamos poniendo miel de otro lado. Que el Señor nos ayude, y concluyo con esto. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice Malaquías 1:9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle? Dice, si hacéis estas cosas, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, hay que pedirle ayuda a Dios. Hay que orar, porque nos dé su Espíritu Santo, porque nos dé esa inspiración, porque podamos encontrar en la Biblia esas joyas de la verdad, para que no presentemos levadura, para que no presentemos miel, para que no presentemos lo cojo, lo defectuoso delante de Dios, para que cada día, cada vez que abramos la Biblia, podamos presentarle al pueblo un alimento que lo sustente, un alimento que lo nutra, un alimento que lo salve. Así que, mis queridos hermanos, recordemos la pregunta del principio. Lo que dice la palabra de Dios ahí en Malaquías. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Meditemos eso. Si nosotros hemos menospreciado el nombre de Dios, hay que orar para que Dios tenga piedad de nosotros. Que el Señor les bendiga. Amén.